Richard, bienvenido a Ávila y bienvenido a todo lo que nos gusta. Pues igualmente, muchas gracias por invitarme a venir. El vecino de Ávila saluda al vecino de Arévalo. Muy bien. El pueblo de Ávila saluda a la ciudad de Arévalo. El pueblo de Arévalo saluda a la ciudad de Ávila. También. Hice una columna yo de eso muy bonita porque era un tópico tonto que además la mitad real, la mitad irreal, pero luego se implantó de una manera y luego dicho de alguna mala leche pues era peor todavía. Y hice una columna, ya te la mandaré, donde la decía así: el pueblo de Arévalo saluda a la ciudad de Ávila. A algunos les gustó mucho. Sí, dos municipios que tienen muy buena relación. Este es nuestro Pues caso. sí. Yo soy de Ávila, tú eres de Arévalo y nos llevamos Pues muy sí, bien. perfectamente. Muy bien, bueno, pues si quieres empezamos hablando de actualidad, de información de tribunales, porque hace poco ha salido una sentencia de un juicio en el que has sido testigo y creo que estás muy contento por ese lado. Sí, estoy contento, pero no del todo, porque hemos ganado una guerra, no una batalla, pero la guerra no, porque el tema sigue, ¿sabes? Hemos ganado, yo fui de testigo porque, aparte de ser de la comisión de la parroquia de patrimonio, aparte de eso es que yo estaba convencido que esa era la realidad. He defendido en lo que yo creía hubiera sido a favor de la Iglesia como si hubiera sido en contra. Eso lo saben los curas y el obispado. Pero es que es una cosa clarísima. Pero al día siguiente de que el Supremo desestimara la nueva alegación, es que no sé cómo se llama a niveles técnicos jurídicos. Hablamos, Richard, para la gente que nos de la Lugareja. De la Lugareja. Hablamos que mucha gente de la igual Lugareja. está perdida en este punto. Sí, la Lugareja, ese edificio emblemático de Arévalo, de la comarca y aún de Castilla y León, es del mejor, le voy a dejar más representativo, es una joya de arquitectura, de arte, en fin, es un referente, ¿no? Y claro, el edificio más emblemático y más importante, es el único que viene en todos los tratados de arquitectura o de arte de Arévalo, que estuviera de esa manera, pues era un trago, ¿no? Y yo estuve, ya digo, de testigo porque convencido de que hacía lo que yo debía hacer, pero pasé muy mal. Yo en algún momento determinado, y ahora lo puedo decir, antes no, pero ahora sí, yo pensaba que yo era acusado, más que un testigo, ¿no? Como en un asesinato, en un juicio de... Lo pasé fatal. Y luego por fin, pues mira, muchas veces la justicia es lenta, pero al final casi siempre sale, aunque a veces sea tarde. Bueno, llevamos con este litigio un montón de años. Bueno, quizá esa tensión que estás viviendo da a entender lo tuyo que sientes ese monumento, ¿no? Sí, hombre, vamos a ver. Yo mi vida, si quieres indagar, que es lo que hemos venido, para que preguntes lo que quieras, y yo te contestaré hasta donde pueda, porque mi vida ha sido dedicada a mi ciudad, y la historia y el arte de mi ciudad. Y me sacas de Arévalo, ya en Ávila es mejor que me lo expliquen, ¿no? Pero Arévalo sí, es mi vida. Fíjate, es una cosa muy curiosa. Tenía yo 10 años, estuve en cama enfermo unos meses, una cosa que luego no fue, afortunadamente. Pero tuve tiempo de perder un curso, y en las casas de entonces, de la gente normal, no había libros, había 4 libritos. Me leí El Quijote, que me aburrió, con perdón, soberanamente. Claro, a esa edad, pero igual me podía haber aburrido la historia de Montalvo. Pero en ese caso había una chispa de Arévalo que me enganchó. Y desde esa edad yo estaba inquieto por todos estos temas. Claro, visiones muy distintas. Con el tiempo me fui formando, fui viendo, fui apartando leyendas e historietas de lo que era historia más real. Seguimos en eso porque nunca se acaba, ¿no? Es decir que lo de la Lugareja ha sido una cosa importantísima porque vuelven las cosas a su sitio. Ahora falta la segunda parte, son los accesos, la plaza, eso era un anejo de Arévalo, y esa plaza es pública. Yo no sé cómo hemos llegado a este punto, no lo sé, bueno, sí, me puedo imaginar lo que es, a lo mejor no lo puedo decir, pero hemos llegado a ese punto y
las lugarejas de Arévalo. Eso es. Richard, hablabas de ese niño de Arévalo que con 10 años se enamoró de la historia, del patrimonio de su pueblo. ¿Cómo fue tu infancia en Arévalo? Sí, pues claro, dijo mi padre, toma, como diciendo, toma, si aquí hay 4 libros, como en todas las casas. Entonces no había libros en las casas. Y me enganché. Yo verás, yo tuve una infancia feliz, muy bonita, porque he vivido en una familia preciosa. Mi padre murió muy pronto, mi madre ha muerto hace muy poquito, como tú sabes. Y cuando era pequeño, pero fíjate, el primer año me llevaron con la cuna. Tendría yo 3 años, 2 años, yo qué sé, no me acuerdo. Me acuerdo muy vagamente de esos primeros años, aquellos primeros veranos. Pero luego después, hasta los 11 o los 12 años, pues todos esos años los he vivido y los revivo de vez en cuando en mi mente con un momento muy feliz, en plena naturaleza. A mí, para que no estorbara mucho en el trabajo, me mandaban con un primo de mi padre, que para mí es como un tío, bueno, era porque ya murió, pero sus hijos, que son primos terceros o cuartos, yo qué sé, son como primos carnales, ¿no? O sea, la cercanía, el afecto. Y yo pasaba allí todo el verano en plena naturaleza. Era una finca que, estando cerca de Arévalo, no había luz eléctrica, el pan se hacía en un horno colectivo de las 3 o 4 familias que había que ir a por agua a la fuente, un agua de manantial extraordinario, íbamos a pescar, a por moras, yo qué sé, todo. A vagabundear por el campo todo el día. Y ahí nació mi amor a la naturaleza, que sigo teniendo, claro. Richard, y llegó un momento en el que te fuiste a vivir a Madrid, a la capital. Imperativos. Tuve que ir allí a estudiar, porque mi hermano mayor no quiso estudiar y tal. Bueno, pues yo qué sé, mis padres dijeron, pues tú tienes que estudiar. Y como no era muy proclive al estudio interno, que es lo que se hacía entonces. Y bueno, allí estuve, hice oficialía industrial de artes gráficas, después me fui a la publicidad, hice dibujo publicitario, que entonces no tenía, ahora los dan unos nombres muy... Casi todo con anglicismos. Sí, pero aparte de eso, que no me gusta nada, es que parecen cosas maravillosas, era una cosa bastante normal y corriente. Bueno, yo estuve trabajando en varias agencias de publicidad pequeñas. La última ya era mejor, y yo tuve a mi cargo la edición de varias revistas, o mensuales o tal, maquetando, pero no como ahora que lo hace todo el ordenador. Es maravilloso esos programas que hay, yo no los sé manejar, pero entonces era todo a mano. Yo con el tipómetro contando palabras, letras, líneas, y claro, pero lo importante no era eso, que eso era una cosa mecánica. Lo importante era la mentalidad. Yo tuve un profesor en los Salesianos de Atocha que era aparte fue después un gran amigo. Él tenía una formación italiana y el grafismo italiano entonces era lo que venía, que se imponía, ¿no? Después luego en publicidad tuve otro profesor pintor, Luis Cajal, muy bueno, que además de ser pintor, lo que hacía era el departamento de publicidad de Galerías Preciados. Entonces, es que te estoy hablando de hace muchos años. Me suena el nombre. Te suena. Lo he visto en Cuéntame. Sí, hasta que, claro, es que hasta que se lo absorbió el Corte Inglés, pero en aquel momento era más importante Galerías que el Corte Inglés. Y el equipo de publicidad de Galerías era lo más que había aquí. Y luego estuve a punto de entrar a trabajar en otra agencia de publicidad muy grande, la más importante, Alas se llamaba, pero no entré por circunstancias X, que no vamos a entrar en detalle porque si no tenemos que hacer 3 programas. Y entonces luego ya al final decidí que yo en Madrid no me encontraba a gusto. Me salió la chispa del Montalvo y me vine a casa a trabajar en la industria familiar, que era carnicería, charcutería. Si quieres, seguimos hablando de esos años, luego hablamos de también tu profesión como carnicero, pero entiendo que esos años en Madrid, ¿de qué años estamos hablando? ¿Los 70, los...? Antes, yo fui a estudiar en el 62
Y estuve, bueno, después hice la mili, me vine cuando murió mi padre, pero volví a regresar a Madrid para acabar la publicidad, que entonces no estaba en la universidad como ahora, era un título, solamente había dos centros que impartían esa enseñanza, en Madrid y en Barcelona. Madrid era una academia que dependía de la Cámara de Comercio. Y era un título, pues, que entonces no te hacía falta ni el título. Salías y a trabajar. Pero, claro, luego enseguida te depuraban según tú respondieras. Yo me acuerdo que en la última agencia en la que entré, bueno, entras de prueba, si tal, una serie de circunstancias, si esto lo sacamos adelante en 3 o 4 meses, pues te hacemos fijo. Bueno, pues venga, yo creo que sí que puedo, pues venga. Y lo saqué porque iba retrasado, las publicaciones que eran periódicas, ¿no? Y lo saqué allí y me hicieron fijo. Y dejé de trabajar allí cuando me fui a Arévalo. Yo ya de allí no salí porque estaba muy a gusto. Ganaba buen dinero. Es decir, pero a mí no me gustaba Madrid. ¿Por qué? Y yo qué sé. Porque tampoco el Madrid entonces era como el de ahora. No lo sé, pero no me gustaba. Y además se perdía muchísimo tiempo en ir y venir. Yo con mis 600 iba a trabajar con el coche, iba a la academia en el coche, se aparcaba en cualquier lado, casi. Pero a mí aquello no me gustaba. Yo añoraba. Si hubiera sido gallego hubiera dicho que era morriña. Pues como soy castellano no sé cómo lo podría llamar. Añoranza. Añoranza, pues muy bien. Pues añoranza. Y me volví a casa. Y volviste a Arévalo a trabajar en el negocio familiar, negocio porque familiar. tu familia siempre ha sido carnicera. No sé cuántas generaciones de carniceros. Decimos de broma que eran los carniceros de Isabel la Católica. Pero yo he vivido, porque me gustaba el trabajo, yo tuve que aprenderlo, al morir mi padre me tuve que ir allí, y lo aprendí con mi hermano, mi madre, un oficial que teníamos, en fin. Y yo, claro, el oficial le sabía, ¿no? Lo que primero descubrí, y es una de las añoranzas, es que todo el tiempo que perdía en Madrid, de aquí para allá, de transportes, de pum, pam, en Arévalo era un tiempo mío. Y es el que he dedicado a mi afición fundamental, que era la historia, el arte, Arévalo en general. ¿Y la profesión de carnicero qué te ha aportado? Pues me ha aportado mucho, porque a mí me gusta muchísimo el trato con la gente. Y teníamos una clientela fija que, te voy a decir, ahora después de los años, hay gente que no eran clientes, eran amigos. Es decir, había una familiaridad. A mí ese ambiente me gustaba mucho. Y bueno, así fue. Pero entre tanto, y yo me acuerdo un invierno, cuando yo quería empezar a leer documentos, ¿no? Porque oye, las leyendas a mí me aburrían. Yo quería ver los datos y documentos. Y un invierno salía a trabajar un café y a casa. Estudié paleografía con los libros de la UNED. Y cuando empecé, que ya podía... bueno, me dijo un amigo mío, dice, tú lo que tienes que hacer es empezar allá a leer, que esto ya lo tienes repetido. Venga, ahora tienes que soltarte. Y me solté. Luego me encargaron cosas en el ayuntamiento antes de ser cronista. Les hice un informe, me tuve que leer unos cuantos libros de... Yo he leído libros parroquiales, por eso de encajar los edificios que tenemos, los que nos faltan, el patrimonio que se ha movido mucho y tal. Pero el ayuntamiento me encargó un trabajo de documentación de los festejos populares taurinos para la Junta de Castilla y León, porque empezaban estas corrientes antitaurinas y era una fórmula de declararlos populares y tal, y, bueno, conservar esas tradiciones, ¿no? Y picoteé porque era imposible leer tanto, ¿no? Hice un muestreo de documentación, me salió un trabajo espléndido, eso me dijeron, no es que lo diga yo, y sirvió para lo que se pretendía, pero claro, yo ya tenía el gusanillo, y ya tenía que seguir en lo posible, porque claro, yo todavía estaba trabajando, a base de horas, de ratos por ahí, las noches, que yo siendo muy dormilón, pero entonces dormía poco, porque me podía el gusanillo. El ansia de conocer e investigar. ¿Y en esos, de qué año estamos hablando cuando vuelves a Arévalo? Yo vuelvo a Arévalo en el 75. Es una fecha
increíblemente dolorosa, porque en aquel año se tiró el Real, las casas reales de Arévalo. Yo estaba, fíjate, en los fines de semana, yo me venía a Arévalo, luego cuando estuve en Arévalo me iba a Madrid, porque yo allí tenía gente, amistades y familia, en fin. Y en ese medio tiempo que yo iba, que yo venía, estaban que se tiraban las casas reales. Y yo tenía un amigo, no era muy amigo, pero era de una panda a la que yo pertenecía, que trabajaba en el Ministerio de Cultura, entonces se llamaría así. Y había visto un informe de esas casas reales. Esto es una novedad, es una primicia, porque casi ni lo he escrito, donde decía que esos edificios no eran ni históricos ni artísticos. Claro, entonces el Ministerio dijo, pues derríbese. Así fue. ¿Quién hizo aquel informe? No lo sé. Si lo hubiera sabido, lo diría. Porque, claro, yo me quedé y le dije a este, oye, mira, a ver, porque estaban tirando y tal. A las 2 o 3 semanas de aquello que me dijo, tuvo oportunidad de entrar otra vez al archivo y me dijo, ese informe ya no existe. Como en las películas, ¿eh? Igual, esto Ha sido destruido. es una película, sí. Es una cosa... Bueno, Richard, yo creo que la gente que nos esté viendo se estará dando cuenta ya de que eres todo un hombre del Renacimiento. Diseñador gráfico, carnicero, cronista oficial de Arévalo, escritor, incluso hiciste tus pinitos en política, ¿no? Claro. Sí, porque esa inquietud por mi ciudad, pues yo en un momento determinado, y no estaba afiliado a nada. Bueno, es que hace muchos años, soy muy mayor. Pues yo dije, yo voy a dar algo por mi ciudad, porque, bueno, yo estaba convencido que a poco que tuvieras tenías que aportar algo a tu sociedad, ¿no? Y yo decidí antes que iba a ir, antes de saber con quién. Y en cuanto dije que iba a ir de concejal, me llovieron las ofertas. Y yo tenía más claro con quién no podía ir que con quién podía ir. Entonces estaba el CDS, empezando y subiendo con fuerza, que luego le duró poco. Pero yo me encontraba más a gusto porque yo no soy un hombre extremista, para nada, tampoco para la política. Y entonces me encontré a gusto en el CDS de Adolfo Suárez. Que luego cuando no sé, que se ha celebrado un aniversario, escribí yo en el diario un artículo de mi experiencia personal con Adolfo Suárez, que a mí me resultó muy bonita, muy humana, fuera de politiqueo y menos como hoy es, que hoy es otra cosa. ¿Son muy diferentes los políticos de antes a los de ahora? Sí, porque entonces había otros componentes, no sé, otras afectividades, no sé muy bien el qué. Pero, por ejemplo, entonces, un dato que te puede dar el significado de esto. Cuando yo salí de concejal por el CDS, salieron 5 concejales del PP, entonces era el PP, 5 del PSOE y 4 del CDS. O sea, muy igualado, ¿no? Pero ninguno tenía mayoría. Y a mí esos pactos nos dieron carta libre, la verdad, y nos respetaron. Esos pactos de, bueno, yo esto para ti, esto para mí, que ya no me gustó nunca. Yo estuve a punto de tirar la toalla antes de tomar posesión, pero como me respetaron, digo, que gobierne la lista más votada. Eso es lo que han dicho las urnas, ¿no? Era más trabajoso, porque todo había que negociarlo, todo había que pactarlo. Fue muy trabajoso, pero muy bonito. Y fruto de eso, todos los concejales teníamos alguna responsabilidad en las concejalías y todos trabajamos. Pero no es como ahora, si gobiernas tú, yo soy oposición. Y si gobierno yo, tú eres oposición. Es distinto. No tiene nada que ver ahora con lo de entonces. Pero fue una experiencia muy enriquecedora. También hubo sus momentos más difíciles, pero bueno, son la vida que te curte, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquel trabajo en el ayuntamiento? Pues bien, porque me hicieron concejal de cultura,
todos, por Te unanimidad. pega, más que de deporte o que Hacienda, Bueno, quizá, ya, ¿no? no, sí, no, ya verás, ya verás. Es que entonces era cultura, Juventud. enseñanza y deportes. Ajá. No, juventud entonces no, No había todavía. ahí en aquel ayuntamiento. Cultura, deportes y educación. Y yo dije, yo cultura, pero a mí las tres cosas juntas no, porque de deporte no tengo ni idea. No lo hice de joven, no lo voy a hacer ahora. Y de educación, pues hombre, habrá alguien que conozca más el mundo ese. Entonces se desdobló por primera vez. Y bueno, yo hice lo que pude. No mucho, porque además entonces los presupuestos estaban muy ajustados, era otro mundo muy distinto. Pero bueno, yo creo que entre luces y sombras la experiencia fue positiva. Richard, si te parece, hacemos un descanso y ahora seguimos hablando, ¿te parece? Me parece lo que tú digas, tú mismo. Richard, A tu disposición. seguimos hablando, ¿te parece? Sí, sí. Esta mañana me decía un buen amigo tuyo, de Diario de Ávila, me imagino quién sabrás quién es, que en tu vida existen dos grandes mujeres. Una es Isabel la Católica y otra la Virgen de las Angustias. Pues tres, en ese caso. Mi madre ha muerto hace poco y yo como soltero, pues en mi vida, mi mujer física ha sido mi madre, hasta hace poco que murió. Y sí, las otras dos a otro nivel, pues es verdad. Y no sé qué amigo del diario te lo puede haber dicho, porque todos son amigos míos. Luego te lo digo, ¿vale? No, no hace falta que me lo digas, pero yo es que presumo de tener muchas amistades en el diario y en la tele y en la radio. Y cuéntame, ¿por qué idolatras Pues, a estas mira, tres mujeres? Isabel, bueno, mi madre ya te lo he dicho, como una madre, pues, y siempre con ella. Cuando estaba en Madrid venía los fines de semana, o sea que una vida ininterrumpida con pues, las cosas cotidianas de una familia, ¿no? Luego a nivel histórico, Isabel, el otro día hemos celebrado el 518 aniversario de su muerte, es una figura histórica inconmensurable. Y yo, claro, descubrí que Arévalo con Isabel tenía unos lazos muy bonitos, pero quizá los más desconocidos, porque son los de la infancia. Esa niña que nadie pensaba que iba a llegar a lo que llegó, pero era hija de rey. Y como tal recibió una educación pues muy especial. Y eso ocurrió en Arévalo. Muere Juan II y en el testamento, que era ley, deja a su viuda Isabel de Portugal, la madre de nuestra Isabel, y su segunda esposa la deja como un patrimonio, señorío, para que viviera con el rango de reina viuda. Deja las villas de Madrigal, Arévalo, entonces era villa, claro, Olmedo y la ciudad de Soria. Y eso, con el territorio y con las rentas económicas, pues era un buen dote para que viviera esa familia de la Casa Real, aunque no estaba previsto que reinara. Y en Arévalo recibe esa educación, la base de una educación muy importante que luego culminó en una figura. Claro, hay muchísimos tópicos. De Isabel, yo digo un poco de broma que hay que dejar las leyendas negras y las rosas también. Hay que ir a la historia y al personaje y a los hechos. Y cuanto más he ido profundizando, pues más la he descubierto y más me he enamorado de esa reina universal, irrepetible, que es una joya que tenemos en nuestra tierra. Que nació en Madrigal, ese triángulo de Isabel, ¿no? Se crió en Arévalo y volvió muchas veces porque su madre siguió viviendo en Arévalo, que murió poco antes que ella. Y una vez en viaje oficial, otra vez es cuando pasaba, por ejemplo, es una metáfora, ¿no? De Segovia a Valladolid, 6 días. Hombre, no puede ser. ¿Cómo va a tardar tanto? No, porque había hecho un hueco para ver a su madre. Es decir, esa familiaridad. Por eso ella decía, la mi villa de Arévalo. Eso es una frase preciosa de esa familiaridad, esa cercanía que ella tenía con Arévalo. Aunque aquí lo pasó mal,
porque por circunstancias, de esas cosas de, bueno, de la época, no, de todas las épocas, el rey Enrique IV, su hermanastro, pues llegó a incumplir el testamento de Juan II y lo pasaron mal, económicamente, en algunos momentos, que hasta la gente del servicio de las casas reales, gente notable y gente muy, muy especial, tuvieron que ayudar para que no fuera así. O sea, es una historia muy fuerte, ¿no? Y ella volvía siempre a Arévalo. Bueno, luego nos faltaba Medina, que es donde murió. Es un triángulo que nos separa 24, 25 y 32, el triángulo de Isabel. Parece mentira que una de las mujeres... El corazón de Castilla. Más importantes no solo de la historia de España, sino de la historia universal. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. Pasado por Arévalo. Sin lugar a dudas. Ha tenido mucha leyenda negra, pero afortunadamente hay muchos historiadores actuales con un prestigio irrefutable, ¿no? En base a documentos. Y esa leyenda negra se está deshaciendo porque no tiene ni pies ni cabeza. La rosa también, ¿eh? A mí tampoco me gusta. Para eso ya está algunas cadenas Aquí no que no quiero ni nombrar. Richard, y la Virgen de las Angustias. Y la tercera mujer es la Virgen de las Angustias. Porque yo me crié en una familia cristiana y recuerdo que yo tenía 7 años cuando se hizo el acto de coronación de la Virgen de la Angustia, que fue un acto a nivel religioso y popular impresionante, en el año 55. Y yo me acuerdo que en aquel acto de la coronación, que yo lo tengo grabado en mi memoria, ¿no? Esas escenas lejanas que se te han quedado ahí incrustadas, la gente enfervorecida allí, y en un momento determinado, cuando ya la coronan, en un altar que hicieron allí, pues, espectacular, un niño de 7 años, y la gente llorando y con los pañuelos, ¡wow, wow! Una cosa. Pero mamá, ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran? Decía yo. Y decía mi madre, de emoción, hijo, de emoción. Bueno, pues ese pozo religioso, yo la devoción a la Virgen la he mamado en mi casa, en mi familia, y me pasó igual que con Arévalo, claro. Resulta que hay leyendas, pues como en todo, muy bonitas. Es que venía la imagen en un burro y el burro se cayó aquí muerto y dice, pues aquí se quiere quedar la Virgen. Bueno, vamos a pasar de esas... Y digo, no, aquí hay que profundizar, volvemos a lo mismo, a profundizar en la historia. Yo el libro de la Virgen de las Angustias que saqué en el 17 es mi mejor obra, pues como cronista, como arevalense y como cofrade. Yo creo que sí. Pues estuve muchísimos años investigando y habré leído libros religiosos de ella, de la cofradía, de la congregación, o sea, me pide 12 o 14 libros, pero luego hay libros del concejo, casualmente los datos más antiguos relacionados con la Virgen están en las actas del concejo y no, los libros antiguos de la cofradía han desaparecido. Pero luego también parroquias, en fin, y la conexión preciosa que siempre ha habido de Granada con Arévalo, de Valladolid con Arévalo. Las dos ciudades de las Angustias por excelencia que están hermanadas con Arévalo porque el origen era Arévalo. Y volvemos a Isabel. Isabel que, bueno, iba a decir, salvando las distancias, como a mí en la infancia cogió devoción a esa advocación mariana, pues fue la que luego lo llevó un estandarte de religiosidad popular. Y Granada, entre las muchas ciudades y villas de Andalucía, según iba la Reconquista, Granada fue la perla de la corona, ¿no? Entonces, claro, yo cuando llegué a Granada, que esa tradición de Arévalo que yo había oído a mis abuelos, a mis padres, tal, que yo había leído en una literatura muy, ¿cómo te diría yo?, muy vaga y muy pobre, encima no estaba escrito con primor. Esto no me vale. Y cuando llego yo allí y me encuentro esas mismas tradiciones en la versión granadina, yo me quedé alucinado.
bueno, tengo una gran amistad con unos cuantos cofrades de Granada. Yo voy allí, estoy en mi casa también, porque el capítulo ese me dio mucho trabajo, y viajes, pero fue un trabajo gratificante al máximo, ¿sabes? Y bueno, pues fui completando, ahí está, hay lagunas, porque la historia nunca se acaba de... Quién sabe si aparecerá algún documento más o algún libro, nunca se sabe. Pero hasta ahora había unos libritos que yo digo cariñosamente que tenían más de emotivos que de históricos. Uno era de cuando la coronación. Y hasta el momento yo creo que es la obra más completa de esa devoción popular, de ese patronazgo, de todas las conexiones históricas. Son preciosas. Richard, si quieres hablamos ahora de tu dedicación actual, que es la de cronista oficial de Arévalo. ¿Cómo es uno elegido cronista? ¿Hay que presentar el currículum en algún sitio? ¿En el No, pues ya ayuntamiento? verás, es una cosa... Por aclamación. Ya verás, cronistas, curiosamente, yo antes no lo sabía, porque yo no era amigo, un poco de la familia sí, sobre todo de sus hijos, algunos de sus hijos, de Ruiz de Ayúcar, mi antecesor, que era cronista de Arévalo y de Ávila, a la vez. Pero una vez, en unas elecciones, cuando estaban haciendo campaña, y esto lo digo, Paco, con tu permiso, porque es una cosa a nivel personal muy emotiva. Paco Robi, me dice, Richard, si yo salgo concejal, tú vas a ir para cronista de la ciudad, que hay que cubrir, está esto vacante, hay que cubrir. Y digo, Paco, no me fastidies, no me pidas el voto de esa manera, porque sabes que no te lo voy a dar. Bueno, claro, con alguna grosería, porque... no sé qué, tal. Y bueno, pues así quedó como una anécdota de esas campañas. Pues cuando salió, y además fue el voto definitivo para un gobierno concreto, de una legislatura concreta, y me propuso. Y entonces estaba yo trabajando ese encargo del ayuntamiento en unas jornadas taurinas para la documentación de los festejos populares taurinos. Estaba yo investigando eso, y le dije, Paco, hombre, espérate que acabe por lo menos esto, que no tengo casi currículum. Al fin y al cabo, me vais a nombrar y... ¿Por qué? Bueno. Y así fue. Y eso lo entregué, me lo encargaron en el 99, me parece, sí. Tuve un par de años trabajando, a ratos, claro, cuando me permitía mi trabajo, y leyendo libros de actas, tal, soltándome de aquellos estudios con los libros de la UNED, que ni siquiera en la UNED. Y entonces me propuso. Y yo dije, mira, yo no pongo nada más que una condición. Yo no sé si estoy en condiciones de poner condiciones. De exigir. O no, pero yo la única condición es que si el ayuntamiento lo forman 3 grupos políticos, yo no acepto si no lo ratifican los 3. No creo que sea mucho pedir. Dice. Bueno, pues, y efectivamente, al final los 3 por separado, querían cubrir esa vacante y pensaron en mí y no hubo discusión ninguna. Y el año 2003, en mayo, tomé posesión como cronista oficial de mi ciudad, que para mí fue un orgullo inmenso, un compromiso muy grande, porque lo que yo iba haciendo más o menos, cuando a mí me parecía, da igual, ya me creaba una responsabilidad de dedicarme más a ese cometido que me había propuesto mi ciudad. Y volvemos a la historia inicial de mi único amor en la vida ha sido mi ciudad. Y eso es lo que hay un poco. Luego ya yo participo como cronista, hago informes, hago artículos, hago trabajos, hago ponencias para los congresos. Yo he ido a todos los congresos menos a uno, que fue en Canarias. Yo iba a ir también, pero se casó mi sobrina María, la pequeña. Y yo digo, lo primero es lo primero. Pero los demás congresos todos he ido, y solamente de oyente en el primero, que yo estaba un poco tanteando a ver el panorama, ¿no? Porque cronistas hay muchos, sobre todo de Madrid para abajo hay muchísimos, más que de Madrid para arriba. Y claro, hay gente eminentísima, hay gente, catedráticos, historiadores, de un nivelazo
que han publicado unas obras inmensas, y yo digo, ¿dónde voy yo? ¿Dónde voy yo con esto? ¿Dónde voy yo? Pero luego también hay otros cronistas que han hecho una cosita y ya ya se han parado a dormir los laureles, y bueno, aquí hay de todo, ¿no? Bueno, ahora mismo en Ávila este año ha sido muy bueno, porque se han nombrado 3 cronistas nuevos. Bueno, este año o en los 2 últimos años. El de Ávila, José María, que es muy amigo mío, Nino el de Arenas, otro gran amigo, y Antonio el de Barco, que no era amigo mío, pero ya somos amigos, porque en cuanto le nombraron, que yo no me enteré de la fecha para haber ido al acto, pero luego fui enseguida a verle. ¿Tenéis un grupo de WhatsApp entre todos los cronistas? No, habrá que hacerle, mira, buena idea. ¿Una cena de Navidad? ¿Qué menos? Pues no, pero habrá que hacerlo, es que como estamos muy distantes, pero bueno, la idea es que esa responsabilidad la intento cubrir. Y algunas veces escribo o digo lo que yo creo, a veces no es lo que les gustaría oír. Ese es un hándicap, porque, en fin, que no podemos estar todos de acuerdo en todo, pero a mí me nombraron fundamentalmente, pues yo siempre mis inclinaciones con el patrimonio histórico, artístico, monumental, y bueno, dejarlo después de las casas reales, aquello fue un desastre mayúsculo. Entonces me había caracterizado y era conocido como defensor del patrimonio, que es quizá lo que me pueda más definir, y lo último ha sido la Luareja, por convencimiento, ¿no? Y esa cuestión es la que me ha movido mucho como cronista. Yo a todos los congresos llevo algún tema, pero temas que a veces son tópicos o temas manidos, pero que yo digo, no, esto no, pues hay que clarificar, aportar documentación. Y es una investigación constante. ¿Qué estás investigando ahora, Richard? Pues fíjate, tengo una cosa. Lo último que he estado haciendo también ha sido un informe del molino de la isla, que lo han derribado, es una vergüenza. Yo ese naturalismo no lo entiendo. La Confederación, gastar un dineral en destruir, en vez de construir o mantener un espacio precioso de Arévalo. Entonces, ahí choco porque, claro, las opiniones son diversas. Pero ahora tengo en mente lo de San Ignacio, que como el año pasado fueron 2 centenarios muy importantes, y el diario me publicó una serie de artículos que quedaron muy bonitos, a la gente le ha gustado mucho, y aparte de eso, gente, cronistas, compañeros, me han dicho, no, hombre, eso tenías que publicar, que es un trabajo excelente y tal. Y está para entrar en imprenta, ya lo veréis. Y tengo entre manos un dato que pasa un poco desapercibido, pero que le tengo que poner en valor porque habla mucho de por qué aquella villa fue tan importante en la época medieval, el por qué dejó de serlo en el siglo XVI viene dado por lo que escribimos el año pasado, que era el levantamiento de Arévalo contra el emperador, época de Velázquez de Cuéllar, poco después de morir Isabel, cuando está San Ignacio en Arévalo, en las casas reales. Y lo que me falta ahora, y tengo documentación de primera mano de los archivos del archivo municipal, es la industria del tejido, los paños de Arévalo, que tenían su sello especial como una marca de calidad, y todo supervisado por peritos, con el sello del ayuntamiento. La villa entonces todavía tenía, en el 16 ya viene el declive, ¿no? Pero tiene esa inercia de la economía, en fin, venía de mucho, entonces no se corta de radical. Con el levantamiento de Arévalo volvía a la corona como villa de realengo, pero yo creo que se inicia un declive histórico del que no se volvió a levantar, porque ahora en la actualidad, en la industria, tal, bien, pero ya es una ciudad ahí, secundaria, una de tantas. Entonces era una villa con una cierta importancia dentro del contexto de la Castilla. Hombre, hablamos de épocas y tiempos históricos distintos. Pero ese tema es muy bonito y tengo documentos preciosos que hay que darles a la luz, que a la gente le va a gustar. Y eso además es un punto de esa importancia
de aquella población, todas las circunstancias que rodeaban que ese punto geográfico se convirtiera en una capital de una comarca grande, importante, muy poblada, más entonces que ahora. Bueno, era distinto, ¿no? Y esa industria que aún pervive ya con mucha menos intensidad en el siglo XVIII, porque en el catastro del Marqués de Ensenada todavía aparecen ahí esos restos de esa industria. Es decir, tenemos desde la Edad Media de tiempo indeterminado, porque se acaba la documentación a nivel municipal, todo el siglo XVI hasta mediados del XVIII, que es los datos de Ensenada, pues ahí está una pervivencia de una industria que fue muy importante en Castilla. Bueno, los españoles de Segovia eran importantísimos, y muchos sitios más, ¿no? Ávila también tuvo aquella, que fue más tardía, esta es de la época del XVIII. Bueno, ese tema está ahí muy bonito, que quiero tocarle, porque además es nuevo, es desconocido, ¿no? Y también hay que tener un poco en cuenta esa... creatividad. Exacto, aportar algo nuevo y distinto, ¿no? Richard, si quieres terminamos la entrevista con tu lugar favorito de Arévalo y tu momento del año favorito en Arévalo. Qué difícil. Solo puedes elegir uno, de cada. Ya, me lo pone muy difícil. Mi lugar favorito es la Plaza de la Villa. Y por eso vivo allí. Yo me fui allí, yo no heredé allí casa ninguna ni nada. Yo ya hace muchísimos años, de joven, poco después de venirme de Madrid, yo ya decía, yo tendré que vivir aquí. Me compré una casa en ruinas, yo quería verla rehabilitado, pero no tenía por dónde cogerla. La hice nueva, manteniendo todo el exterior que se conservaba lo antiguo, es nueva por dentro. Bueno, la Plaza de la Villa porque es, con sus más y sus menos, porque ha sufrido muchísimo, ha tenido restauraciones, intervenciones, incendios, hundimientos, bueno, terrible, ¿no? Y dentro de tanto avatar negativo, al final la tenemos ahí, digo, con sus más y sus menos, pero ahí está, como un símbolo de esa villa medieval importante dentro de Castilla, ¿no? Y además, yo en la Plaza de la Villa siempre me vuelve a traer el recuerdo de Isabel. Y momento, pues volvíamos a lo mismo, es que mis mujeres y mis momentos son las Angustias. Yo soy devoto, soy cofrade de las Angustias. Fíjate, me relevaron, bueno, me sustituyeron, porque no, parece que es que me echaron, ¿no? No, bueno, que llevé muchos años de secretario en la cofradía. Muy mal secretario, yo soy un desastre para los papeles. No siendo los históricos, que los tengo un poquito más así, lo demás soy un desastre. Y como no querían que me fuera muy lejos, ¿sabes lo que me han nombrado el presidente Ofiel actual? Mayordomo de Relaciones Institucionales. Vaya. Y del Archivo. ¿Cómo me conoce, no? Eso te gusta. Bueno, pues sí, yo orgulloso y además en este aspecto orgulloso de servir a mi causa, una causa espiritual, de religiosidad íntima, mi Virgen de las Angustias. Es el momento, ¿no? Todos los preparativos, toda su historia que es preciosa y relacionada con Isabel, es decir, y relacionada con San Ignacio, que también la conoció la devoción popular en Arévalo y también la llevó toda su vida con él. No, son cosas que te atan y además al final te dicen, estás muy bien enclavado donde estás. Todo se conecta al final en Sí. la vida. Bueno, Richard, pues aquí ponemos punto y final. Espero que hayas estado a gusto. Yo muy a gusto, si parece que hemos empezado ahora mismo. Muchas gracias por la invitación y un rato muy agradable. Me ha sacado más de lo que yo pensaba, ¿eh? Me ha sacado intimidades que yo no pensé que iba a decir en público. Bueno, ya lo sabe todo el mundo. Todo el mundo me conoce un poco mejor. Muchas gracias, Richard. Gracias a ti.